Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Un saludo muy especial para ti que estás conectándote en este momento con nuestro devocional en casa. Esta linda oportunidad de cada día venir a la palabra del Señor, así como cada día necesitamos del alimento físico, también requerimos mayormente de venir a la presencia del Señor y ser alimentados por Él a través de la Escritura. Bueno, mi nombre es Cristian Peña, estaré acompañándote en esta meditación y tiempo de oración. Animándote también a que si no te has suscrito a nuestro canal, puedas hacerlo haciendo clic en la campanita que aparece aquí y puedas también así participar de los diferentes formas que estamos nutriéndonos con la palabra del Señor. Bueno, el texto que tenemos para el día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Voy a leer estos dos versos a continuación. Dice la palabra del Señor: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Bueno, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta y que bellamente nos pone el tema del Espíritu Santo y esa obra maravillosa que el Señor ha hecho por nosotros de salvarnos, pues se registra de cómo era que los negocios o cómo era que la palabra de un rey era garantizada, era asegurada. En ese tiempo, en la antigüedad, se usaba como el anillo del rey, que era marcado con cera en un documento, y eso garantizaba que ese documento, ese contenido, iba a ser cumplido por el rey. Quizá para nosotros más actualmente nos es familiar pensar, por ejemplo, cuando se hace un negocio, que uno da una especie como de anticipo, ¿cierto? Si tú vas a comprar algo, por ejemplo, una casa o un vehículo, y generalmente en esos acuerdos se da una primera parte, se da como un dinero inicial. Y básicamente el propósito de eso es asegurar, es como decir que estoy firme en este negocio y que no voy a desistir de él. Por eso cuando uno da ese primer dinero, está haciendo uno ese compromiso. Y aquí tenemos pues bellamente en este texto algo como que el apóstol Pablo nos está diciendo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, vamos a primeramente escuchar una canción y luego estaremos entrando así a nuestro acróstico en el día de hoy. Omnipotente Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora
Espíritu Santo es la promesa cumplida, pero también es la garantía que nos ha sido dada de parte de nuestro Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, habitando en nosotros cuando se cumplió esa promesa de que el Señor enviaría su presencia en medio de nosotros y habitaría con nosotros. Jesús prometió a los discípulos, si ustedes bien recuerdan también, esta verdad de que Él se iría, pero que enviaría al Consolador. Así que el Espíritu Santo es el cumplimiento de esa promesa, pero también aquí en este texto bellamente es quien garantiza una herencia final. En el verso 14 dice esto: este garantiza, el Espíritu Santo, nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo que ha sido adquirido por Dios. Y yo quiero llamar la atención aquí en este punto a esta herencia que se habla aquí en este texto, que tiene que ver con esta redención final que el Señor ha dado para los suyos y que digamos que nos hace levantar nuestra mirada más allá del presente y pensar que Dios ha venido a redimirnos, que ha puesto su Espíritu Santo como esa garantía, como ese sello sobre nuestro corazón para asegurarnos de que Él terminará o completará su obra en esa redención final. Creo que no hay nada más esperanzador, no hay nada más que pueda traernos ánimo a nuestras vidas que el saber que nuestro destino final no es aquí, que nuestro destino final está mucho más allá en la eternidad, donde el Señor un día por su misericordia y su gracia nos permitirá estar junto a Él. Y siendo esa la mayor o una de las mayores bendiciones que tenemos como hijos de Dios, pues creo que también tantas veces se nos diluye ese pensamiento o esa verdad por nuestras ocupaciones, por nuestro afán que tenemos cada día, casi como que muchas veces consideramos que es el presente nuestra herencia, que nuestro mayor bien muchas veces está aquí, en esta tierra, en lo que logramos alcanzar, en las metas que logremos llegar a conquistar, o los sueños, o todo ese tipo de cosas que minimizan, de alguna manera tienden a despreciar esta herencia, esta gran herencia que el Señor nos promete. Y yo quisiera invitarte en este momento a que podamos en confesión venir delante del Señor y pedirle que nos perdone, porque muchas veces no vivimos con esta mirada puesta en aquella redención final. No aguardamos con ansias, quizá aguardamos con ansia otras cosas, un viaje, un ascenso en el trabajo, una relación, que no están malas, no son malas, pero que cuando se ponen por encima de aquello que el Señor ha prometido y que debería ser nuestra mayor esperanza y nuestro mayor gozo, pues entonces se desdibujan y vamos a pedir en este momento al Señor que nos perdone y que nos limpie. Señor, qué maravilla cuando venimos a tu palabra y nos encontramos con un texto como el que acabamos de leer, donde nosotros somos bendecidos tan grandemente, sin merecerlo, Señor, con esta belleza de una herencia, una redención final, Señor, que nuestro destino no termina aquí, sino que tú, Padre, has preparado una salvación que ya ha iniciado, por supuesto, pero que será consumada, que se completará cuando tú regreses por los tuyos y podamos así ver esa redención final. Padre, te pedimos que nos perdones por las veces que no vivimos con esta mirada, no vivimos con esta esperanza, sino que parece más bien que nosotros encontramos este deleite y este deseo de hallar lo que más podamos en este mundo y de que eso es lo que generará completa satisfacción, completa alegría
a nuestra vida, Señor. Perdónanos porque muchas veces no nos vemos como el texto aquí nos indica, vernos de esa manera, como que estamos yendo hacia este lugar final, preparado, glorioso, el cual ha sido garantizado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias que podemos venir a través de Cristo Jesús y pedirte perdón y ser perdonados por tu obra, Señor, que no es por nuestros méritos, sino por tu gracia maravillosa. Oramos así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos, amén. A Él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos, amén. En nuestro tiempo de adoración quisiera dirigirte hacia la última frase del verso 14, cuando dice para alabanza de su gloria. Ese para que es un propósito, muestra una intención o el porqué de lo que se nos ha dicho hasta este momento. Y estamos hablando de este sellamiento que ha hecho el Espíritu Santo en nuestro corazón y que dice la palabra que esto es así para alabanza de su gloria. Todo eso tiene que ver con la salvación que el Señor ha hecho o que el Señor hace en la vida de los suyos. Y es que en este texto, si ustedes pueden leer en sus tiempos de devocional personal con el Señor, desde el verso 3 en adelante hasta el verso 14, ustedes van a encontrar y vamos a ver allí cómo es que la Trinidad misma está comprometida con la salvación. Dios que escoge, el Hijo, ¿cierto?, que hace la redención, quien entrega su vida en favor de nosotros, y el Espíritu Santo, que es quien marca, quien sella esta verdad de que hemos sido salvados, que garantiza. Y también en el verso 6 dice que esto es así para alabanza de su gloriosa gracia. Esta salvación no es para nada más, sino para alabanza de nuestro Dios. Y lo que sí deja claro este texto es que esta salvación es única y exclusivamente de nuestro Señor. Él la inicia, Él la completa. Y esa es la razón por la cual Él se lleva todos los créditos. Esta es la razón por la cual la gloria y la alabanza es solo para Él. Nosotros somos beneficiados de esa obra, somos beneficiados de esa gracia inmerecida, somos beneficiados de ese plan redentor que se cumple en Cristo Jesús. Y por eso solamente nos resta elevar nuestra voz en adoración a este Dios que ha comenzado esa salvación, que ha iniciado ese plan, que lo ha culminado en la persona de Cristo Jesús, pero que también será consumado finalmente en esa redención final. Así que ahí donde está, yo te animo a que tú adores al Señor, a quien le pertenece la salvación. La salvación es del Señor, como nos dice la Escritura, y por eso Él ha de ser alabado y adorado. Así que cierra tus ojos y adora al Señor ahí donde estás, Padre. Nosotros nos rendimos en esta hora delante de ti en adoración. Nuestro Dios maravilloso,
que ha hecho posible una salvación tan extraordinaria. Una salvación que se sale de toda competencia humana, que se sale de todos los alcances humanos, que es iniciada por ti, por tu gracia, que encuentra ese medio a través de Cristo Jesús, el único que podría ser entregado y ofrecido por nosotros. Y el Espíritu Santo que ha venido a nuestros corazones como cumplimiento de la promesa que sella, que nos marca y que garantiza así que tú completarás tu obra en nosotros. Esta hora nosotros te adoramos, nuestro Dios, por ser el autor y consumador de nuestra fe, porque eres tú quien se ha comprometido con la salvación de pecadores como nosotros, que no merecíamos nada, pero que tú, Señor, iniciaste un plan eterno desde antes de la fundación del mundo y que así lo trazaste para el bien nuestro. Nosotros nos queremos hoy humillar delante de ti y adorarte, Señor, por lo que tú eres y por lo que tú haces en favor de nosotros. Bendito seas tú, nuestro buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigue adorando al Señor mientras escuchas la siguiente alabanza. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Venimos al Señor en esta oportunidad bella de nuestro devocional en casa a suplicar a nuestro Señor. Hay una frase en el verso 14, dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue. Y esto marca, digamos, como un transitar, como un tiempo en el que nosotros estamos avanzando aquí, que estamos aguardando por una redención final, pero que nosotros estamos transitando en un mundo donde enfrentamos tentaciones, situaciones difíciles, problemas, escasez, enfermedad, y que todo eso hace parte de ese hasta que llegue. Y bueno, yo quisiera que en este momento podamos, en voz de súplica, pedirle al Señor que nos ayude a caminar en esta convicción de que nos aguarda un gran futuro, un futuro glorioso, una redención
final, y que el Señor nos ayude a vivir en esta perspectiva de vida, que estamos caminando en este mundo, que estamos siendo peregrinos en este mundo, hasta que llegue la redención final. Y quisiera pedirte que nos unamos en oración por tu vida, por la mía, por la vida de nuestros hermanos en la fe, y que pidamos al Señor que Él nos siga sosteniendo bajo esta bella promesa que el Señor nos ha hecho, que además también recuerdo en Filipenses 1:6, cuando el Señor dice: aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Únete en oración conmigo, por favor. Padre, nosotros nos vemos a través de este texto como aquellos que están aguardando por algo maravilloso, pero ese aguardar también nos habla de que vivimos en nuestra vida un transitar. Esta frase ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Significa e implica que nosotros caminamos, que estamos andando en un tiempo, Señor, en el cual atravesamos diferentes situaciones, tentaciones, dificultades en nuestra vida, luchas de diferente índole. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú, Padre, nos sigas asistiendo como solamente tú lo puedes hacer. Y nosotros oramos con esta promesa de que tú has garantizado que el Espíritu Santo en nosotros es una señal, es una declaración de firmeza de que tú, Señor, nos redimirás, y que nosotros podemos caminar confiados en ti, en que esta vida que emprendemos, que estamos viviendo, con todos sus más y sus menos, podemos vivirlos a la luz de esta realidad. Y que tú, Señor, estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, que el Espíritu Santo en nuestra vida es esta verdad de Dios, el Dios que se ha hecho hombre y que caminó en medio de nosotros y que ahora está en nuestros corazones. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes así a caminar en esta perspectiva, que podamos nosotros ser afirmados por ti, ser guardados por ti en un mundo que tantas cosas nos presenta, en una humanidad que se inclina de continuo al mal, al pecado. Que tú nos sigas guardando, por favor, que guardes a tu iglesia, que protejas a nuestros hermanos, Señor, también, y que podamos juntos, Señor, prepararnos y caminar con esta certeza en el corazón de que un día estaremos delante de tu presencia en esa redención final. Así lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré.
Cuando en los negocios, como hemos dicho al comienzo de este devocional, se daban estas arras o este dinero para asegurar ese negocio como garantía de que ese negocio finalmente se iba a cerrar, pues también marcaba, digamos, el cambio de dueño, ¿cierto? De si es un bien, entonces dejaba de ser de una persona para pertenecer a otra. Me llama mucho la atención que en el verso 13 se usa la palabra ustedes fueron marcados, señalados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es como que hay una distinción, ¿cierto? Y cuando también nos dice el verso 14 al final, de este pueblo adquirido por Dios, nos hace referencia a que tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, también como una indicación de que hemos sido salvados, como una indicación de que hemos creído por gracia en el Evangelio y de que ahora opera en nosotros una salvación, pero que además ahora nosotros le pertenecemos a alguien. Somos ese pueblo adquirido por Dios, que Él compró con precio alto, el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pensaba en nuestro momento de acción de gracias. Primero, pues que uno se cae rendido ante una verdad como estas, de sabernos tan amados y tan apreciados por nuestro Dios. Pero también de que esta realidad de que nosotros ahora vivimos en una vida que ya no es la misma, porque ahora vivimos en el mensaje de la verdad. Ahora nosotros pertenecemos al Evangelio que nos trajo la salvación. Es decir, nuestra condición es diferente, ya no es la misma. Ahora tú y yo estamos marcados por el Espíritu Santo. Ahora tú y yo tenemos una distinción. Y yo quisiera animarte o invitarte a pensar qué hace distinto en nuestra vida esta verdad de que el Espíritu Santo ahora está en nosotros y que Él es sello para nosotros, pero también es garantía de las promesas que Dios ha hecho para los suyos. De qué manera tú y yo podemos reflejar esa obra del Señor, ¿no? Y eso cómo nos mueve a nosotros a sabernos así, sabernos distinguidos, que no somos iguales a este mundo, que no hablamos igual, que no pensamos igual, que no actuamos igual a este mundo, a los compañeros de trabajo, a los amigos en el colegio, a los amigos en la universidad o a los vecinos. Es decir, hay una distinción, y si algo hace Efesios, en la carta a los Efesios, en este primer capítulo, es mostrar esa distinción. Hay algo distinto aquí, algo pasó con los llamados, con los escogidos del Señor. Y qué bueno que tú y yo podamos vivir en esa verdad de que lo que nosotros vivimos, hacemos, pensamos, tiene una distinción por la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Y bien, oremos así entonces para cerrar este espacio de acción de gracias, pero también nuestro devocional en casa, dando gracias al Señor y también asumiendo este compromiso de que podamos estar viviendo bajo esta claridad que nos trae el Evangelio, de que ahora tú y yo le pertenecemos a nuestro Señor. Bendito Dios, gracias una vez más te damos por nuestra salvación. Una vez más gracias, Señor, porque tú abriste nuestros oídos y nuestros ojos al Evangelio, Señor, y nos permites hoy poder creer en el Evangelio de verdad, porque fuiste tú quien nos llamó, fuiste tú quien nos alcanzó, fuiste tú quien nos salió al encuentro, fuiste tú quien nos ha permitido a nosotros saborear y experimentar la grandeza de esta salvación,
las promesas de un Dios que cumple. Y nosotros queremos, Señor, vivir bajo esta verdad de que hemos sido marcados por ti, de que nosotros tenemos ahora un dueño, hemos sido adquiridos por precio y precio alto, y ya no nos mandamos nosotros, ya nosotros no somos iguales a como éramos antes, ni somos iguales a aquellos que aún no te conocen. Hemos sido hechos distintos por la nueva obra de Cristo en nuestras vidas. Queremos rogarte también, Señor, que nos ayudes a vivir así, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos, Señor, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, en lo que hacemos, que podamos evidenciar que ya no somos como éramos antes, que ahora la presencia de Dios mismo, el Creador, está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que es garantía de las promesas, y que ahora nuestras vidas le pertenecen a este Dios maravilloso. Padre, gracias por tu palabra, gracias por sellar nuestros corazones con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegamos en nuestro devocional en casa. Te animo a que puedas leer este capítulo, estos primeros versos hasta el 14, que nos ayudan a entender mejor esta porción que hemos mencionado en este devocional. Te invitamos a que compartas este material con otros hermanos, amigos, familiares, y así juntos difundamos el mensaje del Evangelio. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.